Cuando decimos la mente, muchos dicen, es una sola cosa, la mente, pero es incorrecto, porque la mente está compuesta por dos subunidades, la mente consciente y la mente subconsciente. Son dos entidades diferentes, y lo más importante es que la mente consciente y la subconsciente tienen diferentes funciones, y más importante aún, la mente consciente y subconsciente aprenden de diferentes maneras. ¿Cuál es la función de la mente consciente? Es lo último en la evolución del cerebro. Es un lóbulo de tejido neural que se llama corteza prefrontal. Ahí habita tu identidad personal. Es la fuente de tu espiritualidad. La naturaleza de la mente consciente es la creatividad. Yo me pregunto, ¿cuál es el papel de la mente consciente? Es manifestar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, y la mente consciente es donde habita el pensamiento positivo, que cambia profundamente nuestra vida. Mucha gente dice, ese pensamiento positivo no puede ser real, pero adivina qué. La comprensión del efecto placebo se remonta a casi 100 años. ¿Qué es el efecto placebo? Es una creencia positiva acerca de un medicamento o una terapia médica en el que alguien piensa que el medicamento o la terapia lo curará. Cree que va a curarse. Toma la píldora mágica, mejora y luego descubre que la píldora solo era una pastilla de azúcar. Hay que preguntarle, ¿quién hizo que mejoraran? Obviamente no fue la pastilla de azúcar, fue la creencia en la pastilla de azúcar, la responsable por el efecto placebo, una creencia positiva. Así enfatizando la naturaleza de cómo nuestro pensamiento se manifiesta en las experiencias de nuestra vida. Lo que no entiende la mayoría es que los pensamientos negativos son igual de poderosos, pero trabajan en la dirección opuesta. En la medicina, el término para los pensamientos negativos es el efecto nocebo. Punto interesante, un pensamiento negativo puede causar cualquier enfermedad en este planeta. Incluso puede causar la muerte. Es el poder de pensamiento el que controla la naturaleza de nuestra vida. La mente consciente, creatividad, deseos, anhelos, aspiraciones, es lo que estamos buscando. En contraste, la mente subconsciente, que representa el 90% del cerebro, es el equivalente de un mecanismo de grabación y reproducción. Graba comportamientos y cuando lo necesitamos, es como presionar un botón, se reproducirá automáticamente. Esto es muy importante porque los programas del subconsciente facilitan la naturaleza de nuestra vida. Te voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuándo aprendiste a caminar? Antes de que tuvieras 2 años. ¿Alguna vez tuviste que volver a aprender a caminar? Afortunadamente no, y te diré por qué. Una vez que se instala el programa Caminar en la mente subconsciente, no tienes que decir, voy a caminar, solo tienes que tener la intención de moverte. El cerebro automáticamente activa el programa de caminar y lo ejecuta por ti de forma automática. La mente subconsciente es algo fabuloso porque nos ahorra el tiempo de reaprender algo una y otra vez. Si no tuviéramos una mente subconsciente, cada día, al despertar, ¿qué sería lo primero que tendrías que aprender? A caminar. Y por supuesto, nunca llegarías a ningún lado de esa manera. Es muy eficiente y beneficiosa, pero hay un problema con eso. Y si alguno de los programas en la mente subconsciente son negativos, diremos, ese es un problema, porque significa que automáticamente, al estimularlos, esos programas no nos llevan a una dirección positiva. De hecho, socavarán el carácter de nuestra vida. El subconsciente es un dispositivo de grabación y reproducción. Es habitual. Eso es lo principal en la comparación con la creatividad, que es la función de la mente consciente. ¿Y de dónde vienen los hábitos? De la mente subconsciente. Algunos de los hábitos son genéticos y a eso se llama instinto. Si algo vuela hacia tu rostro, automáticamente parpadeas. Eso no se aprende, es un instinto incorporado. Y lo más importante, y vamos a enfatizarlo, es que muchos de los programas en la mente subconsciente no los experimentamos personalmente. Muchos fueron adquiridos observando a otras personas y descargando su comportamiento. Fueron creados al observar a nuestra madre, padre, nuestra familia y nuestra comunidad. Son comportamientos adquiridos.
Entonces, ¿por qué debemos tener programas? Te daré un ejemplo sencillo. Si compras una computadora nueva, viene con un sistema operativo. Genial. Vamos a iniciar la computadora. Si puedes iniciarla, el sistema operativo se iniciará y se preparará para ejecutarse. Bien, hagamos algo. ¿Qué tal si escribimos? ¿Qué tal si hacemos un dibujo? Espera, ¿qué necesita? Necesitamos programas para ejecutar esas funciones. Curiosamente, a medida que el niño se desarrolla, ya tiene un sistema operativo incorporado, pero no tiene ningún programa. Tiene que adquirir programas para que sea funcional. Entonces descargamos programas y luego los usamos para llevar a cabo nuestra vida. Esta es una historia interesante sobre la descarga de programas. Durante el último trimestre del embarazo y los primeros 7 años de vida, nuestro cerebro no opera al nivel de conciencia, es una mayor vibración funcional. Las vibraciones se pueden captar al colocarnos cables en la cabeza. Se llama electroencefalografía. Hay diferentes niveles de vibración. La vibración más baja se llama delta. Es la vibración del cerebro cuando está durmiendo o está inconsciente. El siguiente nivel más alto de vibración se llama zeta. El estado zeta se caracteriza como la imaginación. El siguiente estado de vibración es el comienzo de la conciencia. Esa vibración se llama alfa. Es la conciencia tranquila. Y por último, hay una vibración más elevada que usamos durante nuestra experiencia laboral o nuestra educación. Esa vibración más elevada se llama beta. Es la conciencia enfocada en el aula. No empezamos con todas esas vibraciones siendo niños. Empezamos con la vibración más baja cuando nacemos, que es la delta, porque un niño pasa la mayor parte de su primer año durmiendo. Su cerebro no está funcionando a un nivel superior, pero después del primer año, el cerebro del niño va subiendo a la siguiente vibración, llamada zeta. Mientras el cerebro de un niño se desarrolla, tiene un sistema operativo, pero no hay programas. La pregunta es, ¿cuándo empieza la verdadera programación? Eso es un dato muy interesante. La programación empieza incluso antes de nacer el niño. ¿Cómo se puede programar un niño que todavía está en el útero? La respuesta está relacionada con algo llamado la placenta. La placenta es la interfaz entre la sangre de la madre y la sangre del feto, porque la sangre de la madre es la que contiene la nutrición que, cuando cruza en la placenta, alimenta al feto en desarrollo. Como mencioné, la sangre hace más que solo nutrir. En el último trimestre del embarazo, la información en la sangre de la madre se transfiere junto con la nutrición. Si la madre está enamorada, la maravillosa información como la dopamina, la hormona de crecimiento, también irán al feto. Sin embargo, si la madre está experimentando problemas, no recibe apoyo, tiene carencia de amor, puede que el feto no entienda las razones de lo que está ocurriendo, pero sí lee la información, las hormonas que entran, las hormonas del estrés versus las hormonas del amor, por ejemplo. ¿Por qué esto es relevante? El niño en el útero, en el último trimestre del embarazo, está aprendiendo a partir de patrones. Si la madre tiene miedo o está estresada, esos químicos también entran al cuerpo del feto y ajustarán la genética a través de la epigenética. Entonces, la experiencia de la madre ajusta la genética de su propio feto a través de mecanismos epigenéticos. El feto está obteniendo lo que se conoce como el programa de inicio. Ese es un punto muy importante en el desarrollo por un motivo. Al nacer la madre, ya tiene óvulos para todas las generaciones que creará. Sí, pero no tendrá un bebé hasta dentro de al menos 20 años. ¿Esto es relevante? Cualquier situación en el mundo puede cambiar en 20 años. Cuando llega la hora de tener un bebé, el óvulo no está programado para responder al ambiente exterior. Eso es muy importante, porque la biología del bebé va a animarlo o a permitirle sobrevivir en cualquier ambiente, bien sea uno pacífico o uno devastado por la guerra. Eso pasa antes de que el bebé haya nacido. Ya está siendo programado. Por ejemplo, si el padre habla con el feto en el vientre de la madre,
Cuando el bebé ya haya nacido y el padre le hable, el bebé inmediatamente lo identificará como quien le habló detrás de la pared abdominal. Sin embargo, una vez que nace el bebé, estará lidiando directamente con el ambiente exterior. El primer año de vida no responde tanto al ambiente porque la mayor parte de ese tiempo está durmiendo. Pero al principio del segundo año, el bebé responderá mucho más a lo que ocurre en el entorno, pero en un estado llamado zeta, una vibración inferior a la conciencia. La característica de zeta es la imaginación. En eso es lo que son buenos los menores de 7 años. Pueden tener una fiesta de té, sin verter nada en la taza, no beben nada, y hablan sobre lo maravilloso que es el té. O el niño se sube a una escoba pensando que es un caballo. Aunque esté montando una escoba, en la mente del niño, la imaginación a través de zeta está montando la escoba como un verdadero caballo. La madre dice, dame la escoba. Y él dice, ¿de qué hablas? Porque ya no es una escoba. En su imaginación es un caballo. El estado zeta son las primeras experiencias del niño respondiendo al entorno. Después de los 7 años, el niño aumenta su actividad cerebral al siguiente nivel llamado alfa. Y el alfa es la conciencia tranquila. El niño se torna consciente del mundo que lo rodea. A los 12 años, la actividad cerebral sube de nuevo al siguiente nivel, llamado beta, que es la conciencia enfocada en el aprendizaje. Por eso cambia el paradigma educativo después de los 12 años, porque el niño es capaz de lidiar con una conciencia más elevada. El niño en sus primeros 7 años no está expresando conciencia. El zeta está debajo de la conciencia. Y hay otra característica muy importante del zeta, y es el zeta como un estado de hipnosis. ¿Cuántas reglas crees que debe aprender un niño para convertirse en un miembro funcional de la familia en una comunidad? Miles de reglas de comportamiento, solo para darte una idea. Piénsalo de esta manera. Cuando un padre le habla a su hijo, le habla de una manera. Cuando el padre le habla al hijo de un vecino, le habla de otra manera diferente. Y ese padre, cuando le habla a la madre, es totalmente diferente a cómo le habla a su vecino o cómo le hablaría a un policía. Empiezas a ver que cada situación requiere una conducta diferente. ¿Cómo se supone que aprenda miles de diferentes códigos de conducta? La respuesta es profundamente sencilla, porque la naturaleza ha creado los primeros 7 años de ese niño para que esté en un estado de hipnosis zeta. Lo único que tiene que hacer el niño es observar a la madre, al padre, a la familia, a la comunidad. ¿Y qué hace el niño durante el zeta? Descargar hipnóticamente las conductas. Y la importancia de esto es que los programas primarios que van en el sistema nervioso de un niño no surgen del deseo y el anhelo del niño. Son descargados directamente al observar su familia y su comunidad. Es muy significativo porque esos comportamientos pueden apoyar o no los deseos y anhelos del niño cuando crezca. En ese período hay otro factor y es la experiencia que llamamos identidad personal. El niño pregunta, ¿quién soy? La respuesta no vendrá del niño, viene de los padres, la comunidad y los maestros, quienes les dicen al niño, eres el niño más inteligente, más cariñoso y más hermoso que hay en el planeta. Eso será descargado, tornándose parte de su identidad personal. Sin embargo, ese es un caso muy poco común. La mayoría de los niños son criticados por sus padres. ¿Criticados? ¿Por qué? Piénsalo de esta forma. Si hay un jugador en un equipo y el jugador no lo está haciendo bien, el entrenador no le dirá, sería bueno que lo hicieras un poco mejor. El entrenador le dice, vamos, puedes hacerlo mejor, no eres bueno. ¿Quién te crees que eres? No mereces estar en el equipo. ¿Para qué le dice eso? Para tocar su autoestima y hacer que le diga, está bien, entrenador, voy a hacerlo mejor. Porque un niño con mayor conciencia entiende por qué le dice eso. Pero, ¿por qué los padres actúan como entrenadores? Si el niño tiene menos de 7 años, no está consciente.
No entiende el significado de todo. Está en un estado de zeta, solo está descargando las palabras. Entonces, los padres intentan actuar como entrenadores para mejorar el carácter o el comportamiento de su hijo. El niño toma todas esas palabras exactamente como se las dicen y las descarga en la mente subconsciente. La mente subconsciente se carga con evaluaciones críticas, tanto que se nos hace difícil amarnos. ¿Por qué? Porque los programas subconscientes te pueden dar todas las razones por las cuales deberías criticarte a ti mismo, que no soy suficientemente bueno, suficientemente inteligente o cariñoso, bla, 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 una y otra vez. Por Dios, los programas subconscientes son tan autocríticos que en nuestra mente los usamos para criticarnos a nosotros mismos. Eso nos resta mucho poder porque ya no nos amamos a nosotros mismos. Somos muy críticos con nosotros mismos y eso genera terribles consecuencias en el comportamiento. En sus primeros 7 años, el niño descarga programas sin que su conciencia participe, pero que son necesarios para la enculturización e identidad personal. Después de los 7 años, la conciencia entra en acción. Conciencia alfa. Esa es una parte maravillosa de nuestra vida. Cuando comenzamos a comportarnos y a ser muy creativos, incluso evolucionamos hacia el más alto nivel, de zeta a beta, y tenemos un entendimiento mucho más complejo de quiénes somos y cómo encajamos en el mundo que nos rodea. Bueno, ahora hay un problema, y es muy profundo. Nos afecta a todos y el problema es simplemente este. La mente consciente puede manejar nuestro cuerpo. Considera que el cuerpo es un vehículo y la mente consciente tiene sus manos en el volante. Entonces, cuando la mente consciente está manejando el vehículo, nos estamos moviendo hacia el destino que queremos en nuestra vida. La mente consciente también puede pensar. ¿Y qué hay con eso? Bueno, pensar es un trabajo interno. En otras palabras, el pensamiento está en el interior, no en el exterior. Si te hago una simple pregunta, dime, ¿qué harás el domingo? ¿Dónde encontrarás la respuesta? Irás adentro de ti. Espera un momento. Si la mente consciente va adentro para buscar una respuesta, por definición, ya no está manejando el auto, porque no está prestando atención. Dios mío. Entonces, cada vez que estamos pensando, la mente consciente suelta el volante y mira hacia adentro. Estudios revelan que la mente consciente está en sus pensamientos el 95% del día y no está prestando atención. ¿Qué estará entonces controlando nuestra biología? Esto se convierte en el trabajo de la mente subconsciente, porque la mente subconsciente es el piloto automático. ¿Cuál es el problema? La mente subconsciente no te llevará hacia tus deseos y anhelos. Tiene programas instalados que descargaste de otras personas. Un hecho interesante es que la ciencia ha reconocido que hasta un 70% de los programas descargados en la mente subconsciente son programas negativos y que te restan poder. Así que solo estamos operando en la vida el 5% del tiempo en la búsqueda de nuestros deseos y anhelos. El 95% de nuestra vida proviene de los programas en el subconsciente, porque estamos pensando. Y la mayoría de esos programas del subconsciente son negativos y te restan poder. Y la consecuencia es que no estás viviendo la vida que deseas y anhelas. Estás viviendo la vida de programas que tienes desde los 7 años. Y al reconocer que la mayoría son negativos y te restan poder, entonces comenzamos a ver que la vida se convierte en una lucha. Y sin embargo, no vemos que estemos involucrados. Lo que vemos es el resultado de la mente subconsciente tomando el control y no vivimos de la manera que queremos. La razón, porque los programas de la mente subconsciente no son tuyos, vinieron de otras personas con sus propios problemas. Tenemos aquí una idea muy importante. ¿Estás creando la vida que quieres? ¿O la vida con la que fuiste programado? La idea de esta programación no es nueva. Durante 400 años, los jesuitas han tenido un dicho muy famoso: dame a un niño en sus primeros 7 años
y te daré al hombre. Lo dijo San Francisco Javier. Los jesuitas ya sabían que cualquier programa aplicado durante los primeros 7 años, cuando estás en estado Z, influenciaría el 95% de la vida de esa persona. Si puedes controlar los primeros 7 años de vida de un niño, podrás controlar el resto de su vida, porque el 95% de esa vida vendrá de los programas descargados durante ese periodo. Por ese motivo es importante. Nos levantamos por la mañana. Tenemos deseos y anhelos. Hoy estaré saludable. Hoy encontraré una relación. Hoy conseguiré el trabajo que siempre quise. Y luego salimos al mundo. Luchamos y llegamos a casa por la noche abatidos. Nos vemos como víctimas. Soy víctima del mundo. ¿Por qué? Yo quería esto y obtuve aquello. Entonces, no fui yo quien causó el problema. Soy yo quien tiene los buenos deseos. Hay una historia que le he relatado a mi público desde hace 30 años. Quizás en tu historia tuviste un amigo y eras muy unido a tu amigo. Y conocías bien su comportamiento y también conocías a los padres de tu amigo. Un día ves a tu amigo expresando el mismo comportamiento que sus padres. Te emocionas y quieres contárselo a tu amigo y le dices, oye, Bill, eres igual a tu papá. Será mejor que te alejes de Bill, porque se va a poner furioso. ¿Cómo puedes compararme con mi padre? No me parezco a nada a mi padre. La mayoría se ríe porque han tenido esa experiencia. La razón, todos pueden ver que Bill se comporta como su padre. El único que no lo ve es Bill. ¿Por qué Bill no puede verlo? La respuesta es esta. ¿Dónde está su mente consciente observadora durante ese tiempo? Está inmerso en el pensamiento. Entonces Bill ni siquiera ve el comportamiento que manifiesta. El problema es que si el 70% de esos programas te restan poder, te autosabotean y no puedes ver tu comportamiento. ¿Cuál es la consecuencia? La relevancia es crítica, porque todos somos como Bill. Solo es la forma natural de la vida. ¿Y qué significa esta información para nosotros como adultos? Con las nuevas ideas sobre el desarrollo de la programación de la infancia, estamos habilitados para pasar de nuestra percepción de ser víctimas a la de convertirnos en dueños en la programación del carácter de nuestra vida. Y al reprogramar una mente subconsciente, podemos manifestar una experiencia del cielo en la tierra.